Cuando escuché la puerta de mi habitación abrirse, el sonido fue tan suave que casi pensé que lo había imaginado. Estaba sentada en la cama, aún con la lámpara encendida, repasando mentalmente todo lo que había dicho durante la cena familiar. La discusión entre mi hija y su marido seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco interminable. Y entonces lo vi, mi yerno, de pie en el marco de la puerta, con el rostro serio y un leve temblor en las manos. En ese instante sentí un nudo en el estómago, no por miedo a que algo indebido pasara, sino porque su expresión me dijo que algo importante estaba a punto de suceder. Me pregunté si mi hija sabía que él estaba allí, si sospechaba que había elegido quedarse en nuestra casa aquella noche en vez de volver al apartamento que compartían. Mi respiración se volvió lenta, casi pesada, mientras trataba de encontrar palabras para romper ese silencio que se había vuelto insoportablemente denso. Pero no las encontré. Él avanzó un paso, luego otro, como si estuviera decidiendo algo mientras lo hacía. Yo me quedé inmóvil, sintiendo como mi propia vida, la vida tranquila y ordenada que había construido con tanto esfuerzo, estaba a punto de cambiar. Y así empezó todo. Antes de que les cuente cómo llegamos hasta ese momento, antes de que compartan conmigo el peso de esta confesión, díganme en los comentarios, ¿alguna vez han guardado un secreto que parecía pequeño al principio, pero que terminó consumiéndolo todo? La cena había terminado en silencio incómodo. Mi marido se había refugiado en su despacho, diciendo que tenía correos pendientes que responder. Mi hija se había marchado abruptamente después de discutir con su esposo, sus palabras quedaron flotando en el aire como una nube de polvo que nadie quería barrer. Y entonces él, mi yerno, anunció casi sin mirar a nadie que se quedaría a dormir en la casa. Nadie discutió. Nadie preguntó por qué. Solo asentimos y el silencio volvió a llenar los espacios. Yo me quedé recogiendo los platos mientras mi mente no dejaba de analizar la escena. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Era una discusión común, una de esas que luego se olvidan, o era algo más profundo? Mi marido ausente ni siquiera parecía notar la tensión. Era un patrón ya conocido, cada vez que surgía un conflicto, él se apartaba, como si la distancia lo eximiera de la responsabilidad de enfrentarlo. La noche cayó rápido y con ella vino esa calma engañosa que no trae paz, sino expectativa. En la sala, el televisor murmuraba sin que nadie le prestara atención. Yo estaba sentada en un extremo del sofá, él en el otro. Al principio intentamos hablar de cosas triviales, el clima, un partido de fútbol que él había visto, un comentario sobre las plantas del jardín. Pero cada palabra se deslizaba por la superficie, incapaz de tapar la incomodidad que flotaba entre nosotros. Hubo un momento casi imperceptible en que nuestras miradas se cruzaron y permanecieron más tiempo del debido. Fue apenas un par de segundos, pero lo sentí en el pecho como un golpe suave que me obligó a apartar los ojos. Me levanté para ir a la cocina, necesitaba agua, necesitaba espacio. Escuché sus pasos detrás de mí más lentos, medidos, como si tampoco quisiera quedarse solo en esa sala llena de nada. En la cocina, mientras llenaba un vaso, él habló de nuevo. Esta vez su voz tenía un tono diferente, casi vulnerable. A veces es difícil que alguien te entienda en tu propia casa, dijo. No fue una confesión directa, pero tampoco una frase vacía. Sentí el peso de esas palabras como si fueran mías. Yo sabía exactamente lo que significaba sentirse no escuchada, no mirada. Intenté mantener la compostura, pero me descubrí respondiendo con honestidad, sí, a veces pasa. Y ahí, sin darnos cuenta, algo cambió. Ya no era solo la madre de su esposa, ni él solo el marido de mi hija. Eran dos personas compartiendo un pensamiento demasiado íntimo para dos casi extraños. Cuando volvimos al sofá, el silencio era distinto. No incómodo, no tenso, pero sí cargado. Como si cada movimiento, cruzar las piernas, girar la cabeza, ajustar la manta, tuviera un significado oculto. Me observé a mí misma, casi desde afuera. Una mujer que había cruzado la barrera de los 50, con una vida estable, un matrimonio correcto. Y sin embargo sentía esa punzada de algo que ni siquiera quería nombrar. No era deseo aún, no era atracción declarada, pero sí una especie de curiosidad peligrosa.
Él bostezó, rompiendo el instante. Dijo que estaba cansado, que se iba a acomodar en la habitación de invitados. Yo asentí, quizá demasiado rápido. Cuando subió las escaleras, me quedé sola en el sofá, con el vaso de agua aún en la mano, sin haber bebido ni un sorbo. La casa estaba silenciosa, pero mi mente no. Pensé en mi marido, en cómo llevaba semanas, tal vez meses, cada vez más distante. No había nada malo entre nosotros, no había discusiones fuertes ni rupturas, pero tampoco había gestos, ni caricias, ni esas miradas que llenan los vacíos. Era como si viviéramos juntos, pero en habitaciones distintas, en vidas paralelas. Miré hacia la puerta de la habitación de invitados, cerrada. Recordé la forma en que él me había mirado un momento antes de subir, como si quisiera decir algo y se contuvo. Y me di cuenta de que yo también había querido preguntar algo y no lo hice. Subí las escaleras con pasos lentos, asegurándome de no hacer ruido. No iba a tocar su puerta, ni a hablar, ni a romper la línea que aún existía entre lo correcto y lo prohibido. Solo quería asegurarme de que todo estaba en calma. Pero cuando pasé junto a la puerta, escuché un leve movimiento como si él también estuviera despierto, esperando algo. Seguí caminando hasta mi cuarto. Cerré la puerta y apagué la luz, pero no dormí. Me quedé allí con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia golpear contra la ventana. Cada golpe suave del agua parecía una pregunta que no quería responder. Y así, en esa noche silenciosa, algo en mí comenzó a moverse lento, inevitable, como el agua que encuentra siempre la forma de entrar. A la mañana siguiente la luz se filtró por las cortinas de la cocina de una manera casi agresiva, recordándome que el día había comenzado aunque yo no me sintiera lista para él. Me desperté más temprano de lo habitual, tal vez porque había dormido poco, tal vez porque algo dentro de mí sabía que no iba a ser una mañana como todas las demás. El silencio de la casa era diferente, no era el silencio habitual del amanecer, sino uno más denso, como si la noche anterior se hubiera quedado atrapada en las paredes. Mi marido salió temprano para ocuparse de unos trámites, dejándome sola en la cocina con una taza de café a medio terminar. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él me dejó con una extraña sensación de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Sabía que mi yerno seguía en la habitación de invitados, y cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que no sabía nombrar. Me dediqué a ordenar la cocina más de lo necesario, moviendo platos limpios, secando tazas que no necesitaban secarse, simplemente para ocupar mis manos. Y entonces lo escuché bajar las escaleras. Cada peldaño crujía con suavidad, pero para mí sonaba como un tambor que marcaba un ritmo inevitable. Entró a la cocina con una camiseta simple y el cabello aún un poco desordenado. Saludó con un tono casual, pero había algo en su voz, una nota de duda, como si quisiera medir mi reacción. Respondí igual de neutral, aunque por dentro sentía que incluso las palabras más simples se me quedaban pegadas en la garganta. Nos movíamos en la cocina como dos extraños que compartían un espacio pequeño. Yo abría un cajón, él abría otro. Me ofreció preparar té y asentí agradecida de que alguien hiciera algo que rompiera la rigidez de la mañana. Mientras servía el agua, el olor del té llenó el aire, y por un momento me concentré en eso, en algo tan cotidiano y familiar, intentando encontrar en ese aroma un poco de calma. Me alcanzó la taza, y al hacerlo nuestras manos se rozaron. Un gesto insignificante, uno que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido, pero no en esa cocina, no después de la noche anterior. El contacto fue breve, pero me atravesó como una corriente eléctrica. Lo miré solo por un segundo y noté que él también lo había sentido. Intenté apartar la mirada, distraerme con algo, pero era imposible. El silencio volvió a instalarse, esta vez más cargado que antes. Y entonces sucedió, nos acercamos sin pensarlo, como si el aire entre nosotros hubiera desaparecido. No hubo palabras, no hubo explicaciones. Nos miramos y el momento se resolvió por sí mismo. Nos besamos. Fue un beso breve, casi contenido, pero suficiente para dejarme temblando por dentro. Apenas terminó, retrocedí un paso, como si así pudiera deshacer lo que acababa de pasar. Él bajó la mirada, y por un instante creí que iba a disculparse, pero no lo hizo.
El silencio era más elocuente que cualquier disculpa. Me giré hacia la ventana fingiendo que necesitaba revisar el cielo, como si el clima pudiera salvarme de la incomodidad de lo que acababa de ocurrir. Afuera el día era tan común que dolía, pájaros cantando, autos pasando, vecinos paseando con perros. Todo seguía igual, menos yo. Traté de retomar alguna conversación banal, algo que nos devolviera a la normalidad. Hablamos un poco del té, de si estaba demasiado fuerte, de la compra en la tienda de la esquina. Pero cada palabra sonaba forzada, como si los dos supiéramos que estábamos pretendiendo. Después de un rato él tomó su taza y se sentó a la mesa, mientras yo permanecía de pie, como si sentarme pudiera hacerme sentir demasiado cómoda, demasiado vulnerable. Noté cómo su mirada se perdía en la taza, cómo tamborileaba con los dedos en la mesa. No había ira ni prisa, ni siquiera arrepentimiento evidente, solo un peso compartido que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. La cocina, tan familiar, de pronto se sentía como un escenario extraño. Cada objeto cotidiano, la nevera, el frutero, los imanes en la puerta del horno, parecía fuera de lugar, como si hubiera presenciado algo que no debía. Yo también me sentía fuera de lugar, atrapada entre lo que había pasado y lo que debía pasar después. Él terminó su té, se levantó y lavó la taza con calma. Fue un gesto simple pero casi dolorosamente normal, como si nada hubiera pasado, como si el beso no fuera un peso en el aire que ambos respirábamos. Yo seguí allí en silencio, mientras el agua corría del grifo, preguntándome si alguien podría notar en mi rostro que todo había cambiado. Cuando finalmente salió de la cocina, el silencio se quedó conmigo. Pero ya no era un silencio que podía ignorar. Era un silencio que lo decía todo. El resto de la mañana transcurrió con una extraña normalidad que, en lugar de tranquilizarme, me pesaba como una losa. El beso que habíamos compartido apenas una hora antes seguía flotando en mi mente como un eco que se repetía sin cesar. Era imposible actuar como si nada hubiera pasado, pero al mismo tiempo parecía que ambos nos habíamos puesto de acuerdo tácitamente en fingir que todo seguía igual. Me puse a limpiar la mesa del comedor, aunque ya estaba limpia, pasando el paño una y otra vez por la superficie brillante solo para tener algo que hacer. Mis manos se movían de forma automática, pero mis pensamientos iban a toda velocidad. Cada vez que intentaba concentrarme en algo práctico, la lista de compras, la ropa que debía lavar, el recuerdo de ese momento en la cocina se interponía, robándome el aire. Él decidió salir al jardín, diciendo apenas que quería respirar un poco de aire fresco. Escuché cómo abría la puerta trasera y cómo sus pasos se alejaban sobre el suelo de piedra. Me asomé por la ventana, casi sin darme cuenta, y lo vi agachado, revisando unas macetas como si el simple hecho de cuidar las plantas pudiera llenar el vacío que se había creado entre nosotros. Sentí la necesidad de salir también, pero me contuve. Había algo en esa distancia que parecía necesaria, como si mantener unos metros entre nosotros fuera lo único que nos protegía de cruzar una línea más de la cuenta. Sin embargo, la casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Los relojes parecían avanzar más despacio, y el silencio en las habitaciones solo hacía que mis pensamientos resonaran más fuerte. Decidí salir a hacer compras, inventando excusas para mí misma. Dije en voz alta que faltaban frutas, aunque sabía que había suficiente en la nevera. Quizá lo hice solo para escapar de esa atmósfera, de la tensión que se había instalado en cada rincón. Tomé mi bolso y salí sin decir nada más que un voy a volver pronto. La calle se sentía extrañamente normal, como si el mundo no supiera nada de lo que estaba ocurriendo en mi interior. El mercado estaba lleno de gente, voces, colores, olores familiares. Me obligué a concentrarme en lo que hacía, elegir tomates, comparar precios, intercambiar sonrisas con los vendedores de siempre. Y por momentos funcionaba. Por momentos, lograba olvidarme del peso que llevaba encima. Pero bastaba con que mi mente divagara un segundo para que la imagen de esa cocina volviera. El roce de sus dedos al pasarme la taza, la forma en que me había mirado antes de acercarse. Y entonces un pensamiento se coló sin permiso. ¿Qué pensaba él en ese momento? ¿Estaba sintiendo lo mismo que yo o era algo distinto, algo que él podía dejar atrás con más facilidad? Mientras pagaba las últimas cosas, escuché el sonido de mi teléfono. Un mensaje.
Lo tomé sin pensarlo, esperando que fuera cualquier cosa, una notificación banal, un recordatorio. Pero era él. Solo 2 palabras, ¿estás bien? No eran palabras dramáticas ni cargadas de significado, pero me hicieron detenerme. Respiré hondo antes de contestar. Escribí sí, todo bien, y luego borré esas palabras. Escribí comprando frutas y también lo borré. Al final envié algo tan simple como sí. Y aún así sentí que al apretar enviar estaba haciendo algo más grande de lo que parecía. De regreso a casa, las bolsas parecían más pesadas de lo que eran. Al llegar, lo encontré de nuevo en el jardín, esta vez sentado en una silla, mirando al cielo como si buscara respuestas en las nubes. Fingí estar ocupada con las compras, guardando las cosas con movimientos innecesariamente lentos, solo para no tener que enfrentar su mirada. Pero él entró a la cocina, trayendo consigo el olor del césped húmedo. No dijo mucho y yo tampoco. Era como si hubiéramos llegado a un acuerdo silencioso, no hablar demasiado, no mencionar lo que había pasado, dejar que las cosas fluyeran. Esa noche la hija llamó para avisar que no regresaría aún, que se quedaría unos días más en casa de una amiga. La noticia me dejó con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque esa ausencia evitaba preguntas incómodas. Miedo porque esa misma ausencia nos dejaba más solos de lo que era prudente. La tarde se volvió noche sin que lo notara. La luz en la casa se hizo más tenue, y con ella creció una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Me encontré mirando la puerta del cuarto de invitados más veces de las que podía justificar, como si esperara verlo aparecer. Y lo hizo. Entró a la sala para buscar una chaqueta que había dejado allí, y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que ambos estábamos pensando lo mismo, aquello que fingíamos no había desaparecido. Seguía ahí latente esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. No dijimos mucho. Un intercambio breve de palabras casi triviales, sobre la temperatura, sobre si llovería al día siguiente. Pero debajo de esas frases había otra conversación, muda, que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Esa noche, cuando subí a mi habitación, sentí el peso de cada escalón. Me detuve frente a la puerta cerrada de su cuarto por un segundo demasiado largo antes de seguir caminando. Y en ese instante supe que aunque intentara convencerse de lo contrario, aunque repitiera en mi cabeza que todo estaba bajo control, lo que había comenzado en esa cocina no había terminado. Ni siquiera había empezado del todo. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar lo que sentía por dentro. La lluvia había empezado temprano, primero como un murmullo suave sobre el tejado y luego como un golpeteo constante que llenaba cada rincón de la casa. Me desperté con esa sensación de estar suspendida entre 2 realidades, la de mi vida cotidiana, que me exigía actuar con normalidad, y la otra, la que había empezado a gestarse desde ese beso en la cocina, silenciosa y peligrosa, que me robaba la calma incluso en los momentos más simples. Mi marido salió de casa con prisa, diciendo que tenía una reunión importante. Apenas me dio un beso rápido en la mejilla antes de marcharse, como quien cumple un gesto automático. Lo vi cerrar la puerta y me quedé con esa familiar sensación de vacío, ese hueco que él dejaba cada vez que se iba. Y aunque una parte de mí lo había normalizado, otra empezaba a preguntarse cuándo había comenzado a acostumbrarse a esa ausencia. La lluvia continuaba cayendo cuando lo vi a él, a mi yerno, entrar a la cocina. Llevaba una chaqueta ligera y preguntó si necesitaba algo del supermercado. Su tono fue casual, pero noté una tensión escondida en su voz, como si incluso esas palabras simples cargaran con algo más. Dije que no hacía falta, que la despensa estaba llena, pero él insistió en que debíamos comprar algunas cosas por si acaso. No supe si esa insistencia era una excusa para salir de la casa o, al contrario, para no dejarme sola. Acepté la propuesta casi sin pensarlo. Tal vez porque salir juntos parecía una manera de disfrazar el silencio que nos rodeaba. Tomé un paraguas y el bolso, y salimos al coche. El trayecto comenzó en silencio, solo acompañado por el sonido de la lluvia golpeando los cristales. La carretera estaba mojada y los limpiaparabrisas marcaban un ritmo monótono, como un metrónomo que hacía que el tiempo se sintiera más lento. Yo miraba por la ventana,
observando cómo las gotas corrían y se mezclaban, mientras mis pensamientos hacían lo mismo. Intentaba enfocarme en cosas simples, la lista de lo que íbamos a comprar, el camino que debíamos tomar, pero era imposible no sentir el peso del día anterior. Él conducía con una calma aparente, pero noté sus manos en el volante, como a veces apretaban un poco más de lo necesario. En un momento rompió el silencio con una frase casi trivial: «¿Ha llovido mucho últimamente?». Respondí algo igual de neutro y el silencio regresó, más espeso. A mitad del camino propuso detenernos en un pequeño café al lado de la carretera. Dijo que necesitaba un descanso, que quería tomar algo caliente antes de seguir. El lugar era modesto, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y durante unos minutos hablamos de cosas irrelevantes: la carta del café, el precio del té, un comentario sobre la música de fondo. Pero esa fachada de normalidad no duró. En algún momento en medio de esa conversación, él dijo algo que rompió la superficie: «Siempre he admirado tu forma de mantener la calma, incluso cuando las cosas no son fáciles». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No fueron un halago cualquiera, no dicho con ligereza. Había en su voz una sinceridad que me hizo bajar la mirada hacia la taza. Esa frase tan simple me tocó más de lo que quise admitir. Sentí que debía decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, asentí con una leve sonrisa, intentando ocultar la confusión que me invadía. Fue un momento breve, pero bastó para cambiar el aire en ese café. El ruido de la lluvia en el vidrio, el olor del café, el murmullo de los pocos clientes, todo se mezcló con esa frase que no dejaba de resonar en mi cabeza. Terminamos nuestras bebidas y volvimos al coche. El viaje de regreso fue igual de silencioso, pero no era un silencio cómodo. Cada gota de lluvia que golpeaba el parabrisas parecía marcar el ritmo de mis pensamientos, y cada mirada fugaz que cruzábamos sin querer decía más que cualquier palabra. Al llegar a casa, la lluvia seguía cayendo, y el aire frío parecía colarse en los pasillos. Guardé las bolsas de compras mientras él se quitaba la chaqueta. Había una tensión invisible, como si el beso de la cocina, las palabras en el café, todo estuviera flotando entre nosotros, recordándonos que nada de lo que hacíamos era realmente inocente. Más tarde, mientras estaba sola en la cocina, pensé en todo lo que había pasado. Me vi reflejada en la ventana empañada y apenas me reconocí. No era que hubiera cambiado de la noche a la mañana, pero algo en mí sí lo había hecho. Esa noche, cuando me acosté, el sonido de la lluvia volvió a ser mi compañía. Cerré los ojos, pero no dormí enseguida. Las imágenes del día pasaban una y otra vez: la carretera, el café, sus palabras. Y supe con esa certeza que no necesita explicación, que lo que había empezado ya no podía detenerse tan fácilmente. La mañana siguiente amaneció con un aire más claro, pero dentro de mí la sensación de peso seguía. Me levanté temprano, aunque había dormido mal, con la cabeza llena de pensamientos que no lograba poner en orden. El beso en la cocina, las palabras en el café, todo parecía repetirse como una cinta que no podía detener. Intentaba concentrarme en cosas simples: preparar el desayuno, barrer la terraza, poner la lavadora. Pero cada tarea se sentía como una excusa para no mirar de frente lo que realmente estaba ocurriendo. Mi marido se había ido antes del amanecer. Me dejó una nota en la mesa diciendo que tendría un día largo en la oficina. Al leerla sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Su ausencia ya no me sorprendía, pero cada vez me pesaba de forma diferente. Había un silencio en la casa que me daba demasiado espacio para pensar, y en ese espacio, inevitablemente, aparecía él. Mi yerno entró en la cocina más tarde, ya vestido para el día. Saludó con un gesto discreto y preguntó si quería que hiciera café. Asentí sin decir nada, porque no confiaba en mi voz. Nos movimos alrededor de la cocina como dos piezas en un tablero, con cuidado de no chocar, pero con una atención invisible hacia cada gesto del otro. Mientras él preparaba el café, yo intentaba ocuparme con cualquier cosa: acomodar los platos, limpiar una superficie ya limpia. No había necesidad de hacerlo, pero necesitaba algo que mantuviera mis manos ocupadas. Sabía que no podíamos seguir fingiendo que nada había pasado, pero tampoco sabíamos cómo nombrarlo. La mañana se volvió lenta.
El reloj parecía moverse despacio, como si nos diera demasiado tiempo para pensar en lo que ninguno se atrevía a decir. Y entonces, sin planearlo, terminamos sentados juntos en la terraza. El cielo estaba todavía gris, pero ya no llovía. El aire estaba fresco y húmedo, y se podía escuchar el goteo del agua que caía de los techos. La conversación empezó con cosas sin importancia, la temperatura, el ruido de los pájaros, una broma ligera sobre la cantidad de tazas que había en la mesa. Pero poco a poco, sin que nadie lo buscara, la charla cambió de tono. Hablamos de lo que significaba sentirse comprendido, de cómo a veces uno podía sentirse invisible incluso rodeado de gente. Sus palabras eran simples, pero tenían un peso que me llegaba al centro. Me miró y en sus ojos había una honestidad difícil de sostener. Fue entonces cuando el silencio se hizo tan intenso que casi parecía empujarnos. Nos miramos un momento más, demasiado tiempo para que fuera casual, y lo inevitable ocurrió. Nos besamos. Fue un beso diferente al primero. No más largo ni más intenso, pero con otro significado, más consciente. Lo sentí como una confirmación de algo que ya estaba ahí creciendo, aunque hubiéramos intentado ignorarlo. Apenas terminó, nos quedamos sentados sin movernos, sin hablar. El sonido del agua cayendo de los techos era lo único que rompía el silencio. Después él se levantó diciendo algo sobre necesitar buscar algo en el coche, y yo me quedé sola en la terraza. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y las miré como si fueran las de otra persona. Todo lo que había pasado hasta ahora parecía un sueño, pero uno de esos sueños que deja una marca incluso al despertar. El resto del día fue una rutina extraña. Almorzamos juntos, hablamos de trivialidades, y sin embargo todo se sentía cargado. Cada mirada que cruzábamos llevaba un mensaje oculto, cada gesto cotidiano parecía tener un peso nuevo. Por la tarde, cuando él salió a caminar un rato, me quedé sola en la casa y pensé en lo que estaba haciendo. Intenté decirme a mí misma que podía parar, que podía volver atrás. Pero la verdad, aunque me costara admitirlo, era que no quería. Algo dentro de mí había despertado, algo que llevaba años dormido. Y aunque me aterraba lo que eso significaba, también me sentía viva de una manera que no recordaba. Esa noche, cuando guardé los platos después de cenar, la cocina estaba en silencio, igual que la noche anterior. Pero yo ya no era la misma. Miré por la ventana hacia la oscuridad del jardín y entendí que lo que había comenzado ya no podía esconderse debajo de la rutina. Y que, aunque me doliera reconocerlo, estaba esperando lo que vendría después. La noche cayó más rápido de lo que esperaba, como si el día hubiera querido terminar antes de que yo pudiera ordenar mis pensamientos. Me sentía agotada, no por el trabajo ni por las tareas de la casa, sino por el peso de todo lo que había pasado en los últimos días. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía acumularse en mi pecho hasta dejarme sin aire. Me acosté temprano, intentando que la rutina me devolviera algo de calma, pero el sueño no llegó. Escuchaba el viento afuera, el crujido leve de la madera en la casa, y cada pequeño ruido se sentía amplificado en la oscuridad. Me giraba de un lado a otro, pero mi mente no me dejaba en paz. A través de las paredes se escuchaban ruidos apagados, pasos, el sonido de una puerta, el leve crujido de una cama. Sabía que él también estaba despierto. Esa conciencia hizo que mi corazón latiera con más fuerza, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me levanté y fui a la cocina a beber agua. El reloj de pared marcaba la medianoche y el silencio era tan profundo que parecía un personaje más en la casa. Me detuve en la penumbra con el vaso en la mano, y por un instante me pregunté qué hacía. No tenía hambre, no tenía sed. Solo necesitaba moverme, hacer algo, romper el peso del aire. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, sentí que apenas había dormido un par de horas. Mis ojos estaban hinchados y mi cabeza pesada. Me duché con la esperanza de sacudirme la inquietud, pero el agua solo me devolvió imágenes de todo lo que había pasado, de los besos que habíamos compartido, de las palabras que no dijimos. Ese mismo día, mi hija llamó. Su voz sonaba tensa, aunque intentó disimularlo. Dijo que quizá volvería a casa pronto, que necesitaba recoger algunas cosas. No sé si fue paranoia, pero tuve la impresión de que estaba tanteando,
buscando saber qué estaba pasando en su ausencia. Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, como si pudiera encontrar en ella una respuesta. Mi corazón latía rápido. No era solo culpa, era miedo. Miedo a que algo de lo que había pasado saliera a la superficie antes de que yo pudiera siquiera procesarlo. Más tarde, mientras él estaba en la sala leyendo algo en su teléfono, lo escuché decir, casi en voz baja, que la noche anterior creyó escuchar a alguien en el pasillo. Lo dijo con naturalidad, pero había un subtexto que me hizo estremecer. Sabía exactamente de qué hablaba, de los pasos, del leve sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose, de la sensación de que alguien estaba escuchando. La idea de que mi hija pudiera haber oído algo, aunque fuera solo fragmentos, me golpeó como una ola fría. Pensé en cómo ella me miraría si supiera lo que había pasado. Pensé en su silencio en esas llamadas cortas, en sus palabras medidas. Esa tarde el ambiente en la casa se volvió más espeso. No fue necesario que pasara nada concreto. Bastaba con mirarnos para sentir el peso de esa posibilidad. Cada ruido en la escalera, cada vibración del teléfono parecía una advertencia. Intenté distraerme limpiando, cocinando, arreglando cosas sin importancia. Pero la sensación seguía ahí, el temor de que lo que hasta ahora era un secreto pudiera dejar de serlo en cualquier momento. Cuando me fui a la cama esa noche, el sueño otra vez no llegó. El silencio ya no era solo silencio, era una cuenta regresiva. Y yo sabía que tarde o temprano, algo iba a romperlo. El día comenzó con un cielo despejado, pero dentro de la casa la atmósfera era pesada, como si las paredes supieran lo que estaba ocurriendo y guardaran el secreto con nosotros. Mi marido se fue temprano otra vez, esta vez más apurado que nunca, dejando atrás el aroma a café y el sonido de la puerta cerrándose con prisa. Me quedé sola en la cocina, mirando cómo la luz entraba por la ventana y se reflejaba en la mesa, y sentí que cada rayo iluminaba partes de mí que no quería ver. Él bajó más tarde aún medio adormecido con el pelo desordenado y esa calma aparente que escondía tanto. Saludó con un gesto breve, y yo respondí con una sonrisa que no era realmente una sonrisa, solo un intento de mantener una apariencia de normalidad que ya no nos pertenecía. Me ofreció preparar té y acepté, aunque lo que en realidad quería era cualquier cosa que me mantuviera ocupada, cualquier distracción que evitara el silencio. El té se sirvió, la cocina se llenó de ese aroma cálido y familiar, pero el aire seguía tenso. Hablamos de cosas pequeñas, del tiempo, de la lista de compras, de una llamada que él tenía que hacer más tarde. Pero debajo de esas frases había otra conversación, muda, que ambos entendíamos. La mañana se fue desarmando en pedazos lentos. Él salió a comprar pan, y cuando volvió encontramos una rutina extraña en preparar la mesa juntos. Cada movimiento era más lento de lo necesario, cada mirada duraba más de lo prudente. Cuando el pan se terminó y los platos quedaron apilados, quedamos de nuevo frente a frente. Y en ese instante, sin palabras, la línea que habíamos intentado mantener se desdibujó por completo. Pasamos la noche juntos. Después la casa parecía distinta, como si todo en ella hubiera cambiado de lugar aunque nada se hubiera movido. Me senté en la cama en silencio y escuché el reloj del pasillo marcar los segundos. Cada tic-tac era un recordatorio de que había ocurrido algo irreversible. La madrugada fue larga. Casi no dormí. Me quedé acostada con los ojos abiertos, mirando la sombra de las cortinas en la pared, escuchando cómo la lluvia volvía de forma intermitente contra la ventana. Él dormía en la habitación de invitados, y sin embargo su presencia llenaba cada rincón. Por la mañana, cuando me levanté, sentí un cansancio que no era solo físico. Caminé por la casa en silencio, preparando café, lavando tazas, haciendo todas las tareas que siempre hacía, pero con una sensación extraña de que ya nada era igual. Lo vi en la mesa del comedor con el cabello aún húmedo por la ducha, y nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo. Fue suficiente para que todo lo de la noche anterior volviera, sin necesidad de palabras. El resto del día fue lento, lleno de cosas que parecían ordinarias, pero que se sentían diferentes. El sonido del agua en la cocina, el crujido de la escalera, incluso el simple hecho de pasarle una servilleta, todo tenía un peso nuevo.
Y aunque nadie más en el mundo lo sabía, nosotros lo llevábamos como una carga invisible. Me pregunté muchas veces qué vendría después. Pero la respuesta no llegó. Solo el silencio y esa certeza inquietante de que la historia ya había cruzado un punto sin retorno. El amanecer llegó con una luz fría, de esas que parecen atravesar las cortinas sin pedir permiso. Me desperté con la sensación de haber dormido apenas unos minutos, aunque el reloj decía lo contrario. Tenía el cuerpo pesado, pero no por el cansancio físico, sino por el peso invisible de lo que había pasado la noche anterior. Me quedé un rato sentada en la cama, con los pies en el suelo, mirando mis manos, como si fueran las de otra persona. Todo parecía igual, pero no lo era. Bajé a la cocina intentando mantener la rutina. El sonido del café al caer en la cafetera, el olor del pan tostado, el murmullo de la radio encendida de fondo, todo seguía igual, pero sentía que cada detalle tenía ahora un significado distinto. El silencio entre los ruidos cotidianos era distinto, más denso, más consciente. Él bajó poco después. Estaba peinado como si hubiera hecho un esfuerzo por presentarse con normalidad. Nos saludamos con palabras simples, pero el intercambio de miradas fue inevitable. Fue rápido apenas un instante, pero bastó para recordarme lo que había ocurrido, para traer de vuelta cada imagen, cada momento que ambos llevábamos como una carga invisible. El desayuno transcurrió sin incidentes. Hablamos de cosas triviales, que si el pan estaba un poco duro, que si habría que hacer compras, que si el día estaba más frío de lo normal. Pero debajo de esas palabras, ambos sabíamos que nada de lo que decíamos era realmente importante. Era solo una forma de llenar los huecos. A media mañana, mi marido llamó para decir que tendría que quedarse más tiempo en la oficina. Dijo que habría trabajo acumulado, que no sabía si volvería para la cena. Su voz sonaba cansada, y aunque era la misma voz de siempre, sentí algo distinto en mi interior. No era alivio, pero tampoco preocupación. Era más bien una sensación extraña de que su ausencia se había vuelto tan habitual que ya no sabía cómo reaccionar. El resto del día pasó lento, como si las horas se alargaran a propósito. Me dediqué a ordenar la casa, doblé ropa, lavé platos, barrí el patio. Hice todo lo que normalmente hacía, pero cada tarea se sentía más pesada de lo normal. Cada vez que levantaba la vista y lo veía a él, sentado en el salón revisando el teléfono, o en el jardín fumando un cigarrillo, la realidad se superponía a la rutina. Después de comer, nos quedamos solos en la sala. No había televisión, ni música, solo el sonido lejano de un perro ladrando en la calle. Yo estaba sentada en una punta del sofá y él en la otra, pero la distancia entre nosotros parecía más pequeña que nunca. Era como si el espacio físico ya no pudiera separar lo que había pasado. Intenté leer un libro para distraerme, pero las palabras se mezclaban. Cada página me recordaba algo, cada frase me llevaba de vuelta a lo que quería evitar. Cerré el libro y lo dejé en la mesa. Miré por la ventana. El cielo estaba cubierto, pero sin amenaza de lluvia, un gris que no decía nada, pero lo decía todo. Por la tarde decidí salir a caminar sola. Necesitaba aire. El barrio estaba tranquilo, casi vacío. Caminé sin rumbo fijo, solo para moverme, para despejarme. Miraba las casas, los jardines, los autos estacionados, como si estuviera viendo todo por primera vez. No sentía alivio, pero sí una especie de calma artificial, como si la distancia física pudiera darme un respiro mental. Al volver, lo encontré en la cocina. Había preparado té y el olor llenaba la casa. Me ofreció una taza y la acepté sin palabras. Nos quedamos de pie uno frente al otro con las tazas calientes en las manos. No dijimos mucho. Tal vez porque ya no hacían falta palabras, tal vez porque cualquier cosa que dijéramos habría parecido insuficiente. Esa noche, cuando me acosté, el silencio de la casa me pesó más que nunca. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada pequeño ruido, una rama rozando la ventana, una puerta que crujía al contraerse la madera. Y en ese silencio entendí algo que no había querido admitir en voz alta: lo que había pasado no podía deshacerse. Ya no había vuelta atrás, aunque la vida siguiera como si nada.
La mañana comenzó con un silencio distinto, más tenso, como si la casa misma se hubiera dado cuenta de que algo en su interior ya no encajaba. Preparé el desayuno de manera automática, escuchando el sonido del cuchillo cortando el pan, el zumbido de la cafetera, intentando encontrar consuelo en lo familiar. Pero nada de eso lograba borrar la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Cuando él bajó se notaba cansado. Llevaba los hombros ligeramente encorvados, como si la noche anterior lo hubiera desgastado tanto como a mí. Nos saludamos con palabras medidas, las necesarias para sostener la fachada de normalidad, pero las miradas decían más que cualquier frase. Era como si los dos hubiéramos aceptado que ya no podíamos deshacer lo que había pasado, y que ahora solo quedaba afrontar las consecuencias. El teléfono sonó a media mañana. Era mi hija. Contesté con un nudo en la garganta. Su voz sonaba distante, demasiado neutra, como si eligiera cada palabra con cuidado. Dijo que tal vez pasaría por casa en los próximos días, que tenía que recoger algunas cosas. Su comentario, tan casual en apariencia, se sintió como un golpe seco en mi estómago. Sentí que me costaba respirar, como si cada letra de sus frases pesara demasiado. Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano durante varios minutos, inmóvil. Miré la pantalla apagada como si pudiera encontrar en ella una pista, algo que me confirmara si sabía, si sospechaba, si había escuchado más de lo que debería. Recordé el momento en el pasillo, esos pasos en la noche, ese crujido casi imperceptible de la puerta, y un escalofrío me recorrió la espalda. La tensión en la casa aumentó sin que hiciera falta que alguien dijera nada. Los gestos se volvieron más lentos, las frases más cortas. Él se ofreció a salir a comprar algunas cosas al supermercado. Asentí agradecida de que se alejara un rato, aunque parte de mí temía cada vez que él salía y dejaba atrás ese aire cargado, porque al regresar la tensión siempre parecía multiplicarse. Mientras él estaba fuera, me senté en la mesa del comedor con una libreta vacía delante. No escribí nada, solo la abrí y la dejé ahí, como si el simple hecho de tener papel y bolígrafo pudiera organizar mis pensamientos. Pero no pude. Lo único que hacía era mirar por la ventana, ver a los vecinos pasar, a una señora que paseaba su perro, a dos niños con mochilas volviendo de la escuela. Todo parecía tan normal que dolía, porque yo sabía que mi vida ya no lo era. Él regresó al cabo de un rato con bolsas. Traía pan, leche y algunas frutas. Puso todo sobre la mesa con calma, demasiado calma, como si los movimientos deliberadamente tranquilos pudieran ocultar algo. Me miró un segundo más de lo necesario, y bajé la vista, como si mirar a los tomates fuera más seguro que mirarlo a los ojos. Por la tarde la tensión dio un paso más allá. Mientras estaba en la cocina, escuché que alguien comentaba en voz baja frente a la casa. Eran dos vecinas hablando como hablan siempre de manera aparentemente inocente. Una de ellas mencionó que había visto mi coche y el suyo juntos en el centro el otro día. No lo dijeron con malicia, pero esas palabras, apenas un murmullo, se me quedaron grabadas. El corazón me latía con fuerza mientras cerraba la ventana, fingiendo que era por el aire frío. En realidad, era para que no escucharan mi respiración agitada. Sabía que los rumores empiezan así, con frases pequeñas, con observaciones sueltas. Y la idea de que cualquiera pudiera empezar a hacer preguntas me revolvió el estómago. Más tarde mi hija envió un mensaje corto: tenemos que hablar. Solo eso. 3 palabras. Las leí una y otra vez, como si fueran un acertijo que pudiera resolver. Cada vez que veía la notificación, el miedo crecía. ¿De qué quería hablar? ¿Qué sabía? ¿Qué había escuchado? La noche llegó cargada de ese peso. Preparé la cena como si fuera cualquier otro día, pero cada movimiento era mecánico. El sonido de los cubiertos, el agua hirviendo, todo parecía demasiado fuerte en medio de ese silencio que nos envolvía. Él me ayudó a poner la mesa, y en cada roce de manos, en cada mirada breve, sentí que ambos estábamos pensando lo mismo. El secreto empezaba a tambalearse, y no sabíamos cuánto tiempo más podríamos sostenerlo. Cuando terminé de guardar los platos, me quedé un momento sola en la cocina, con las manos apoyadas en el fregadero.
Miré por la ventana y vi mi propio reflejo mezclado con la oscuridad de afuera. Apenas reconocí a la mujer que tenía delante. Y en ese instante supe que el silencio no iba a durar mucho más. La mañana llegó sin que hubiera cerrado los ojos en toda la noche. Pasé las horas en un estado de vigilia extraño, mirando las sombras cambiar en las paredes, escuchando cada crujido de la casa, como si estuviera esperando que algo ocurriera en cualquier momento. Cuando por fin salió el sol, la luz no trajo alivio. Solo iluminó lo que ya estaba allí, el peso de los días, de los secretos, de las palabras no dichas. Me levanté temprano, como si así pudiera ganar tiempo para ordenar mis pensamientos, aunque sabía que eso era imposible. La cocina estaba fría y silenciosa, y mientras preparaba café, sentí que cada movimiento era más lento, más consciente. El sonido del café al caer parecía más fuerte de lo normal, como si la casa me obligara a escuchar hasta el último detalle. Él bajó poco después. Sus pasos en la escalera eran tan familiares a estas alturas que casi podía reconocerlos entre otros. Nos saludamos con frases cortas, esas que uno usa cuando las palabras sobran, porque hay demasiado que no se puede decir. Puso el pan en la tostadora, y el olor llenó el aire, mezclándose con ese silencio espeso que ya formaba parte de la rutina. El día transcurrió como un desfile de gestos mecánicos. Lavé platos, ordené la despensa, barrí la terraza. Él salió a hacer un par de recados, regresó con una bolsa de pan y otra de frutas, y ambos actuamos como si fuera cualquier otro día. Pero no lo era. Ningún día lo había sido desde hace tiempo, y ahora lo sabía con más claridad que nunca. A media tarde recibí un mensaje de mi hija: «Llego esta noche». 3 palabras que me hicieron detener la respiración. Miré la pantalla del teléfono durante largos segundos, como si tal vez hubiera leído mal, pero ahí estaban. La frase era simple, pero detrás de su neutralidad había algo que me inquietaba. El resto de la tarde lo pasé preparando la casa, pero no era una preparación normal. Movía cosas del lugar, limpiaba rincones que no lo necesitaban, como si al ordenar todo a mi alrededor pudiera ordenar también lo que sentía. Cada golpe de trapo contra la mesa, cada plato acomodado, era un intento inútil de controlar algo que ya no tenía control. Cuando cayó la noche, la tensión en el aire se volvió casi física. Mi hija llegó poco después con una maleta pequeña y una expresión difícil de leer. Nos saludamos como siempre, un abrazo breve, una sonrisa tenue. Pero en sus ojos había algo más. Algo que no preguntó, pero que se sintió como una pregunta. Nos sentamos a cenar los 3. La mesa estaba impecable, los platos alineados, la comida servida con cuidado. Comimos en silencio, interrumpido solo por frases cortas: «¿Puedes pasarme la sal? ¿Está bueno el pan?». Cada palabra era un esfuerzo, cada mirada un riesgo. Mi marido llegó más tarde, cuando la cena ya estaba terminando. Saludó, se sentó y comenzó a comer sin notar, o fingiendo no notar, la tensión en la mesa. Yo lo miraba y me preguntaba cuánto podía sentir, cuánto podía intuir sin decir nada. Después de la cena, la casa quedó en un silencio extraño. Mi hija subió a su habitación, mi marido se encerró en su despacho y yo me quedé un momento sola en la cocina, recogiendo los platos. Miré mi reflejo en la ventana, y apenas me reconocí. Había algo en mis ojos, una mezcla de cansancio y conciencia, que me hizo apartar la vista. Cuando guardé el último plato, me quedé de pie en la penumbra, con las manos apoyadas en el fregadero, escuchando el murmullo lejano de voces en la planta alta. No entendí las palabras, solo el tono, ese tono que decía que algo se estaba gestando, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo saldría a la superficie. Me quedé así, inmóvil, mirando la oscuridad afuera, y sentí que todo estaba a punto de cambiar otra vez. Que lo que habíamos hecho, lo que habíamos callado, lo que habíamos escondido, no podría permanecer en silencio para siempre. Y en ese instante, con el eco de la casa entera a mi alrededor, supe que no había marcha atrás.